Ya, bueno, vamos a conversar un poquito de esta actividad que se realiza mañana a las 11 de la mañana. Pueblos desbordantes, interculturalidad o ciudadanías identitarias. Ya el nombre a mí me parece suyo atractivo, fíjate, Mauro. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta actividad de mañana. Mira, lo de mañana se ubica, te diría yo, esencialmente en lo que tienen que ver los distintos tipos de feminismo, ¿ya? Feminismo, uno podría hablar de un feminismo universal, blanco, ilustrado o heteronormativo, ¿ya? Pero también podríamos nombrar lo que son los feminismos más bien locales, comunitarios, que están vinculados a experiencias de carácter más local, ¿ya? Alguien podría plantear feminismo de la diferencia, entendiendo por ello feminismos mucho más zonales. En este sentido, la actividad de mañana, yo te diría que el proyecto en el cual se ubica la actividad de mañana y su sentido tiene que ver con un cierto desplazamiento o diálogo crítico, por llamarlo de alguna manera, con la cuestión de lo regional, que muchas veces aísla, zonifica, invisibiliza, lo voy a decir así también, o oculta la cuestión de lo local comunitario. Por lo tanto, ese es uno de los intereses que está dando vuelta en la mesa de mañana. Va a estar Alejandra Castillo, que es una experta en materia de feminismo, Kenia Oyarzún, que es una especialista en género de la Universidad de Chile, y también Pedro Cayuqueo, vinculado a los temas indígenas y escritor bastante conocido, diría yo. ¿Ya? Eso. En Lo torno a lo de modera, mañana. lo modera además Jaime Coloma, ¿no? Que también es Claro, periodista. Jaime ha estado moderando no solamente estos ciclos, sino desde el semestre anterior. Hicimos un seminario en el doctorado en comunicación biinstitucional de la Universidad de la Frontera y que lo imparte al mismo tiempo la Universidad Austral de Chile, y ahí partimos con 6 sesiones. Bueno, estuvo Fernando Atria, José Joaquín Brunner, por citar los que están más en mano, y ahí también ciertamente estuvo moderado esto por Jaime Colón. Y mañana, al igual que las actividades que vienen, también lo modera nuevamente nuestro querido Jaime Coloma. Ahora, esto es parte de un ciclo que está desarrollando el doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, ¿verdad, Mauro? Sí, mira, este es un ciclo que se inaugura con relación al tema constituyente, pero no la convención constitucional como un per se, ¿ya? Como una cuestión endogámica, sino tratando de abrir los distintos temas que arrojan. Entonces, los distintos temas que arroja tienen que ver con visiones de Estado, de sociedad, de política pública, ¿no? La misma cuestión del territorio, los criterios de paridad en materia de género, ¿ya? En materia de feminismo. Por lo tanto, es una multiplicidad de nudos semánticos, por llamarlo de alguna manera, Patricio, lo que arroja el objeto constituyente, insisto, como inscripción de distintas problemáticas, ¿no? Nosotros estamos ciertos en todo caso, y así lo hemos dialogado con nuestros conferencistas y con los actores sociales, que se trata de vincular la cuestión de la revuelta y el objeto constituyente a lo largo y ancho de las problemáticas que atraviesan al país, digamos, ¿no? No venimos a refrentar una noción de revuelta, ¿ya? O estallidos sociales, que son la antesala ciertamente de la Convención Constituyente, como una cuestión meramente provinciana o regional, santiaguina, etcétera. Hemos tratado de evitar ese tipo de provincianismo invertido, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, la idea, dicho coloquialmente, consiste en abrir la cancha y abrirnos a un menú, a un repertorio de amplios campos temáticos, y avanzando, te diría yo, en los temas comunitarios y locales. Yo arriesgaría incluso la tesis que las universidades del sur o las del norte, en alguna medida, por su propio carácter, tienen investigadores que debidamente y por mérito propio están más bien consagrados al análisis investigativo, a la abstracción, al texto indexado, y el texto indexado en Chile no necesariamente conecta con la política pública, ni tampoco con los asesores o los jefes de gabinete de los senadores de este país, ¿ya? Por lo tanto, hemos tratado de avanzar en este ciclo del doctorado UFRO Watch en esa dirección, y nuestro empeño está en proseguir en esta línea, tratando de dar cuenta de las interacciones de vida cotidiana que se experimentan en distintas provincias y comunas del sur de Chile. Por lo tanto, ese es uno de los hilos de voz, es uno de los criterios, te diría yo, que está dando vuelta dentro de nuestro programa, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de mostrar estas temáticas, Mauro, asociadas además al doctorado en comunicación de la UFRO y la UACH, ¿no? Yo le diría dos cosas al respecto. Primero, que la noción de comunicación que maneja el doctorado de institucional UFRO Watch no es una noción de comunicación
disciplinaria, rígida, estática, sino que siempre está articulada por lo que son los procesos interculturales, cultura, por lo tanto, como un dominio, o por lo que tiene que ver con subjetividad, construcción de identidades múltiples o construcciones poidentitarias, que la vimos en la revuelta concebida en su carácter expansivo. Entonces, el elemento de cómo se consigue la comunicación en nuestro doctorado tiene que ver más bien con un campo, en ningún caso con una disciplina rígida o estática o algo unidimensional, y por lo tanto siempre la comunicación acá, Patricio, está mediada por cultura, por política, por subjetividad, por distintos quehaceres de la contemporaneidad del saber. Eso es un lado. Pero también nos parece una oportunidad estratégica y ojalá programática dar cuenta de ciertas ventajas que tienen que ver, te diría yo, con las formas de violencia simbólica, de comunidad excluida, ¿ya? Y de fenómenos de segregación que muchas veces son invisibilizados por la propia industria mediática, lo voy a decir así, no solamente santiaguina, sino también regional, ¿ya? Por lo tanto, el interés que tenemos, el interés no reactivo, el interés dialogante, es precisamente poder visibilizar fenómenos del territorio que muchas veces no son cubiertos ni siquiera por medios que reivindican, y lo comprendemos, pero podemos tener diferencias al respecto, materias de carácter local, territorial, pero desde la construcción regional, ¿ya? La noción de lo regional es una cuestión que, si bien es cierto, hay que considerarla, sin duda alguna, debe avanzar algo así como la autonomía territorial, ¿ya? El gran dilema, y por lo demás una discusión de larga duración, es cómo hacer de la región un sujeto político, cultural, simbólico, intercultural, ahora, que pero, goce de un estatuto más pero vigoroso. ¿qué hace que estos temas no sean puestos, mira, por un lado en la agenda pública, por otro en la discusión, ¿no? En la discusión cotidiana? Finalmente se circunscribe solo a una mirada, voy a decir, académica, desde el doctorado en comunicación, pero no es un tema que finalmente esté en la discusión pública, no es un tema que podamos conversar fuera de la academia. ¿Qué genera este escenario, Mauro? Mira, respecto a tu pregunta, yo creo que si algo revela la revuelta en Chile es la incomunicación, para comprenderla, sobre todo en el primer año, ¿ya? Todos los pueblos que se despliegan en la revuelta. Estoy pensando en pueblo de la media, pueblo insurgente, pueblo alternativo, etcétera. Ya hay un grado de incomprensión muy sustantivo respecto a lo académico y el abandono de todo lo que tiene que ver con el campo popular, ¿ya? Pero cuando digo el campo popular me refiero a toda la producción simbólica, lingüística, plurinacional, intercultural, y el hito de inflexión que devela como el mainstream, los discursos universitarios nacionales, monumentales, si tú lo quieres, a propósito de tu pregunta, algo faraónicos por momentos, generaron esa incomunicación, yo te diría, a mediados del 90. Por lo tanto, esa sería una de las claves interpretativas para tratar de contestar a tu pregunta. ¿Y qué produce esta incomunicación? Efectivamente, la revuelta, en un sentido amplio, en un sentido no metropolitano, lo que revela es la desconexión entre el saber universitario y las formas prácticas, territoriales, situadas, los heriazos, etcétera, donde interactúa la vida cotidiana y los sujetos de carne y hueso. Por lo tanto, ahí hay una interrogación que hacer por el estatuto de las universidades. Es decir, cómo las universidades tuvieron una debilidad intelectiva que en el contexto de la revuelta y el propio objeto constituyente tardó, yo le diría, un año en el primer caso y casi 2 en el segundo para entender lo que se está jugando acá. Es decir, hay todo un Chile underground, ¿ya? Nuevamente en términos nacionales, un Chile civilino que se queda fuera de estos discursos monumentales de la modernización, descentralización, gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, y por lo tanto ahí ingresan algunas ONG, algunos centros de investigación, Fundación para la Superación de la Pobreza, pero ahí ciertamente hay un agrietamiento que en el contexto de la modernización chilena se ha ido expandiendo. Eso yo te diría que es parte de las trabas precisamente que tiene esta suerte de apartheid universitario por un lado y por la otra verma lo social, lo cultural, lo cotidiano, en donde la universidad no se deja sentir, ¿ya? No es capaz de generar prácticas pedagógicas
respecto a las lógicas de la dominación o del poder. Y no digo el poder para interpelarlo reactivamente. Por lo tanto, lo que subyace a tu pregunta, y es absolutamente legítimo y razonable, tiene que ver con los procesos de elitización que se ha vivido dentro de la vida de capitalismo académico en el caso chileno. Y es un proceso, digamos, complejo, porque Patricio, todos nuestros auditores, tenemos que entender que estamos en medio de una tiranía de las indexaciones. Por lo tanto, la investigación territorial situada, que se haga cargo de lo étnico, de lo intercultural o de las prácticas comunitarias, muchas veces queda desprovista de llegada por este fenómeno de un cierto ensimismamiento de universidad, digamos, pomposa, pero de TV cable o de cortocircuito cerrado, por llamarlo de alguna manera, que establece una lejanía feroz con los discursos ciudadanos y con las audiencias sociales, culturales y las formas de construcción de la vida cotidiana, ¿no? Me parece que ahí hay una deuda que es estructural, sin duda alguna. Sí, es un gran tema, ¿no? Sí, adelante, Mauro. Sí. Es un gran tema. ¿Cómo se vincula finalmente la universidad con la necesidad real del territorio y de qué manera también la universidad es capaz de dar respuesta, digamos, no solo en lo discursivo, no solo en el diálogo, sino también a través de la investigación que realiza es capaz de dar respuesta a las necesidades de ese entorno al que por lo demás se debe? En este sentido, tú hablabas del objeto constituyente. ¿Cuál es la expectativa que se tiene entonces, en un análisis ya un poquito más de futuro, ¿no? Y de futuro casi inmediato, porque esto se va a resolver en 1 año, 2 años probablemente? ¿Cuál es la esperanza, cuál es el objetivo, cuál es la mirada que se tiene en torno a lo que puede generar entonces este nuevo instrumento que se llama Constitución de la República respecto de estas... respecto de esta necesidad de la universidad de salir de los indexados, ¿no? De esta necesidad que tiene la universidad eventualmente de tener que dejar de cumplir metas para poder ser financiada, sino por el hecho de ser universidad del Estado, porque se genera investigación, porque se genera conocimiento, porque se aporta con nuevos profesionales, porque se discute respecto a la sociedad que queremos, debe dejar de competir entonces en fondos y poder dedicarse entonces a estas necesidades que tú planteas sociales que hoy día no están siendo cubiertas por la universidad. O sea, mira, yo te diría que respecto al objeto constituyente, no hay representaciones de escaño de pueblo originario, de comunidad alternativa. En este propio seminario, Patricio, tuvimos a Jennifer Mella, abogada, activista, lesbo-feminista, que proviene del mundo rural agrario. Ahí en la constituyente se ha dado esta ficción, ¿ya? O sea, la revuelta de alguna u otra manera genera la posibilidad de que los eriazos, de que pueblos, digamos, abandonados, de que subjetividades que han sido invisibilizadas en el sur de Chile puedan penetrar de una u otra manera con distintos grados de intensidad. No quiero ser demagógico a este respecto, pero por lo menos dislocan el objeto por dentro. Uno podría decir, bueno, narrativa ciudadana, pero la noción de la ciudadanía está vinculada a las políticas identitaristas y ahí rápidamente las universidades o los tintas, los diversos centros de estudio tienen la posibilidad de prensar ese conocimiento, pero hay que también admitir que la Convención Constitucional asumió las listas del pueblo, las heterogeneidades, representantes de barrio o representantes de comunidad, etcétera, y esa tensión en un primer momento, y hasta ahora incluso diría yo, es relativamente prometedora respecto a la cultura constitucional de carácter portaliano, que es la matriz fundante del caso chileno en el 19 y en el 20. ¿Ya? Tanto la cultura institucional del 80 a la que está teniendo lugar acá, ¿no? Por lo tanto, esa fricción entre los pueblos, diversos, yuxtapuestos, divergentes, quiero decir, pueblos con distinta densidad identitaria, ¿ya? De distintas macrozonas o comunas o regiones, etcétera, con relación a los relatos liberal republicanos, lo que más relevante ahí es que se mantenga esa fricción y que no haya un nuevo campo de homogeneización, en definitiva. Me parece que todo el tema de la paridad, por ejemplo, la paridad y sus distintas traducciones, ¿ya? O la propia Lisa Loncón, más allá de todo el debate que se genera en la macrozona, dan cuenta del ingreso del lenguaje, de metáfora y de reivindicaciones que tornan más polisémico no solamente en lo estético a la Convención Constitucional, sino que han aportado contenido y tamices que son inéditos también respecto a constituciones anteriores. Yo no dejaría pasar colado ese elemento. Sé que han ocurrido múltiples fenómenos, algunos intensamente polémicos, mediáticos, infinitamente,
pero la fricción, diría yo, entre pueblos, en plural, entre territorio, en plural, y entre republicanismo, perdón, siempre en plural, es una cuestión que constituye sin duda alguna un aporte, ¿ya? Por lo tanto, creo que el objeto constituyente tiene esa relevancia, a diferencia de una matriz portaliana en donde las constituciones se redactaban siempre bajo los diseños de los jurisconsultos o bajo la matriz portaliana, como yo les señalaba anteriormente. Creo que ahí tenemos una cierta novedad o ventaja comparativa para ir abriendo un poco estos aspectos, ¿ya? Tampoco una muestra estable el objeto constituyente. ¿Tuviste cómo cayó el caso BAE? Y el caso BAE dislocó las listas, las estructuras, cómo la mides, con qué es una muestra, hay que hacer estudios predictivos, proyectuales. ¿Qué pasó con los TINCA, los centros de investigación, que después se tuvieron que declarar prácticamente interdictos respecto al objeto BAE? Las universidades también tomaron la constituyente como si fuera un objeto de un país de la OECD, una constituyente a la holandesa, y con el caso BAE también se le viene abajo buena parte del potencial predictivo, ¿ya? Del potencial proyectual. Por lo tanto, que se mantenga dislocada, que tenga una morfología friccionada, tensa, ¿ya? Algo ensombrecida, si tú lo quieres, no es una mala noticia. Por el contrario, da cuenta de que hay actores en litigio, de que hay distintas fuerzas, ¿ya? Y construcciones de minorías sexuales, de identidades que han sido segregadas o excluidas, respecto a lo que son las oligarquías santiaguinas, o lo que el mainstream, solamente los centros de estudio de alta gerencia, quieren cartografiar, leer, interpretar y después difundir a través de los medios de comunicación hegemónicos. Por lo tanto, esa tensión, esa no sutura, Patricio, esa herida abierta que aún está alojada introspectivamente al interior del objeto constituyente, nos resulta a nosotros una experiencia fecunda. Desde esa perspectiva la hemos querido abordar, y no para pensar en procesos de estabilización, de normalización, de parlamentarización definitiva, porque eso es restituir una cultura de los consensos y volver a un institucionalismo que finalmente termina excluyendo el campo de lo alternativo, el campo de lo plurilingüístico, de lo interétnico, de lo intercultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo aún, pese a todo lo que ha ocurrido, que no es poco, daría ese voto de confianza, con toda la advertencia ciertamente del caso. Sin duda. Mauro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Te pido, reiteres nuevamente la actividad mañana, la hora y dónde pueden conectarse quienes nos están viendo hasta ahora en Ufrovisión. Bueno, el nombre de la actividad de mañana es Pueblos Desbordantes, Interculturalidad o Ciudadanía Identitaria, a modo de pregunta. Y esto es a las 11 horas, y vamos a estar saliendo en directo por Ufrovisión, por La Cosa Nostra y también hacia Santiago por La Voz de los que Sobran en los canales respectivos de YouTube. 11 horas de la mañana y modera Jaime Colón. Perfecto. Mauro Salazar, académico UFRO, te agradezco esta conversación y vamos a estar atentos al desarrollo de nuevas actividades producto de este ciclo que organiza el doctorado en comunicación UFRO UH. Te agradezco, Mauro. Buenas tardes. A ustedes, pues, de Ufrovisión, muy agradecido. Vale, chao. Buenas tardes.